Bien, buenas noches, bienvenidos a esta quinta, no, yo creo que sexta videoconferencia. Eh, Hoy vamos a ver dos de los grupos, el grupo 1 y 2, exponiendo, ¿verdad? Primero les voy a mostrar las rúbricas, cómo es la dinámica. Miren cómo es la dinámica. Vamos a tener dos rúbricas. Una rúbrica que es grupal y una rúbrica que es individual. La rúbrica que es individual, yo la voy a llenar. Ya ustedes la vieron, yo la puse en la plataforma. Y si no la vieron, pues después la ven. La rúbrica que es individual tiene cinco indicadores, vamos a decir. Esos cinco indicadores valen 4 puntos cada uno. Bueno, 4 puntos si es la nota perfecta. Y ustedes lo van a ver. Esa rúbrica que es individual, yo la voy a utilizar, yo la voy a llenar para evaluarlo a ustedes, ¿verdad? En la exposición. Y la rúbrica que es grupal, lo que vamos a hacer es una dinámica. Yo le voy a enviar esa rúbrica a 3 de ustedes, claro, a los que no sean del grupo, a los que no sean del grupo. Yo le voy a enviar esa rúbrica con el nombre de uno de los, no, con el grupo 1, vamos a suponer. Se lo voy a enviar a 3 de ustedes. Y esos 3 tienen que hacer una evaluación del grupo. Si se dan cuenta, es un poquito más larga esa rúbrica, pero es grupal, es grupal. Yo se la voy a mostrar ahora. Entonces es así. Yo cada semana, yo voy a enviarle la rúbrica del grupo 1, se la voy a enviar a 3 de ustedes. Ustedes me van a llenar esa evaluación y me la van a enviar a mí. Después del grupo 2, se lo voy a enviar a 3 más. Esos 3 me van a hacer la evaluación de ese grupo y me lo van a enviar a mí. Para que sea un poquito más democrático, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Que la puntuación que saquen individual se la voy a promediar con la que saquen grupal. Un ejemplo, Joana, que yo le hice una rúbrica individual, yo voy a agarrar las otras 3 rúbricas del grupo, la sumo y la divido entre 4. Si Joana sacó un 20 conmigo y con los otros sacó 20, significa que va a sacar 20. Si conmigo sacó un 19 y con los otros sacó un 20, un 18, un 20, entonces el promedio sería más o menos 19 o 18. O sea, así es que yo lo voy a hacer, para que sea un poquito más dinámico. Y además, como todos somos maestros, así mismo como ustedes, yo también trabajo en Politécnico, y soy maestro de hace tengo alrededor de 15 años dando clases de matemáticas. Y ustedes también hay algunos que tienen más de 10 años dando clases, algunos que creo que tienen más de 20. Ustedes también tienen el chance de evaluar a sus compañeros, ¿verdad? Eso es como una evaluación a sus compañeros y eso vale, ¿verdad? No solamente mi percepción, sino también la de ustedes. Entonces, eso es una dinámica que yo la trabajé en un acompañamiento que hice en enero a un grupo. Lo hicimos así y creo que da muy buenos resultados. Además, ¿verdad? Una dinámica muy buena. Eh, y como nosotros somos maestros y estamos acostumbrados a exposición, yo sé que ustedes no van a tener problemas. Yo sé que no van a tener problemas. Así que lo vamos a hacer así. Entonces, la primera rúbrica, esta, la individual, que es un poquito larga, ¿verdad? No, pero no es larga en realidad. No es larga. Es que tiene mucha información, pero en realidad lo más importante es esta parte. ¿Verdad? Esto. ¿Verdad? Aquí. Usted va a evaluar, esta es la grupal, míralo ahí, grupo 1. Yo lo que voy a hacer es que si se lo envío a Dante, yo lo que voy a hacer es que aquí voy a poner su nombre, ¿verdad? Voy a poner su nombre y ya Dante solamente va a tener que poner, aunque aquí no dice qué es lo que le van a poner, pero usted le puede poner una X. Vamos a ponerlo en el medio. Usted le puede poner una X.
una X, como usted quiera. Claro, como usted quiera, no. Yo digo, en el asunto de que usted le puede poner una X. Con una X basta. El cotejo, bueno, el cotejo no es tan fácil de conseguirlo. Se consigue por una parte, por insertar, pero es mejor X. Usted le pone una X. O si quieren ponerle un colorcito, no sé, si quieren ponerle un colorcito, también le pueden poner color. Lo importante es que se vea, ¿verdad? Que usted marque ahí. Entonces, esto de los puntos totales, si quiere, lo puede poner. Pero si no lo pone, no hay problema, yo lo sumo. ¿Verdad? Yo sumo esto que valen 2 y esto que valen 1. Eso sería 18. Y lo pongo aquí. Si quieren, lo pueden poner. Si no, yo lo pongo, sin problema. Entonces, esta es la rúbrica. Todo esto que está aquí explica más o menos lo que usted tiene que analizar para aquí hacer la evaluación. Pero la mayoría de nosotros lo podemos hacer más por percepción, ¿verdad? Porque no es que no estemos atentos, pero leer todo esto y tomar el 100% de todo esto es bien complicado. Además, como le digo, esta rúbrica está hecha más para una evaluación, para una exposición presencial. ¿Oyeron? Para una exposición presencial. Así que aquí hay una parte donde dice, ¿dónde está? Aquí dice que la cámara tiene que tenerla encendida, pero eso va a depender, ¿verdad? Porque hay algunos que tal vez tengan problemas de conexión, no puedan encender la cámara, pero sí me gustaría que antes de iniciar, sí encienda su cámara, no solamente para verlo, ¿verdad? Para ver cómo está y todo eso. Me gustaría. Y después la puede apagar. Pero si mantiene su cámara encendida y no tiene problema de conexión, es bueno que mantenga su cámara solamente por eso, que mantenga su cámara encendida. Esa es la rúbrica grupal. Esa es la que yo le voy a enviar, como le digo, a 3 de ustedes. No le voy a decir a quién. O sea, eso yo se lo voy a enviar por correo. Bien. Ahora bien, el correo que yo voy a utilizar será el correo institucional. ¿Oyeron? El correo institucional. No se lo voy a enviar por otra cosa, sino por el correo institucional. Así que tienen que tener pendiente ese correo institucional, aunque yo por el grupo se lo voy a decir. Le mandé la rúbrica de evaluación a, los participantes. Entonces revise su correo. Ah, mira, a mí me tocó. ¿Verdad? Entonces usted la hace y me la envía. Yo voy a tratar de hacerlo después de la clase, ¿verdad? Para hacerlo hoy mismo, para que no se lo vaya. Significa que cada quien tiene que estar pendiente, ¿verdad? Al trabajo. La otra rúbrica es una rúbrica individual que también está basada en una exposición presencial donde yo voy a tomar de estos indicadores que están aquí, voy a tomar el que yo creo que es el que va, ¿verdad? Si son excelentes, bueno, yo creo que de aquí para allá va a ser muy difícil. Yo sé que ustedes van a ir muy bien. Ya esta rúbrica es personal para mí. Luego que yo calcule aquí el 20, el 18, el 19, entonces yo lo promedio con las otras que me envían. ¿Verdad? Esas son. Estamos claros en las rúbricas, ¿verdad? Lo que van a poner, me imagino que la vieron antes, ¿verdad? Entonces esas son las rúbricas. Solamente recordándole a lo que van a exponer que tienen más o menos 20 minutos de exposición. Si es menos, bien. Si es un poquito más, que no sea no sea tanto, ¿verdad? Algunos 5 minutos más, está bien. Porque puede hacer que yo le haga una pregunta. Y tal vez no directamente no directamente de la exposición. O sea, yo le puedo hacer alguna pregunta que me aclare algo que no entendí solamente. Y no será, tampoco no voy a decir, Joana, dime esto. No, tampoco no es una exposición
sino una exposición para el grupo, ¿verdad? Entonces, alguna preguntita, tal vez no le haga ninguna pregunta, tal vez. Y también los compañeros, si quieren hacer alguna pregunta, o al final una aclaración, también lo pueden hacer. Pero vamos a tratar de que ese momento de preguntas no pase de 10 minutos, ¿verdad? Aunque hoy no vamos a tener una explicación de tarea, para la próxima semana puede ser que sí, que yo le explique una que otra tarea, entonces, ¿verdad? Necesitamos hacerlo para rápido. Así que, vamos a ver, el grupo 1, Joana, Jason y Andreina. Pueden tomar los controles. Joana, puedes compartir. Si tú quieres, prueba ahora mismo, porque ya yo lo configuré como que ustedes lo pueden compartir. Y luego, cuando ustedes empiecen, yo me callo. Vamos a ver. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Yo me voy a callar. Y pueden iniciar cuando quieran. Cuando quieran. Ok, muy buenas noches a todos. Nosotros somos el grupo número 1 y le vamos a estar hablando sobre lo que es la lógica matemática. Comenzaremos diciendo que la lógica matemática es la ciencia formal que estudia los métodos, reglas, técnicas y formas del razonamiento que nos ayudan a determinar la validez de un argumento. Tenemos lo que son las preposiciones y operaciones lógicas. Podemos decir que una preposición o enunciado es una oración declarativa que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. Estas están indicadas por medio de una letra, como podemos ver en el ejemplo, una letra, 2 puntos, seguido de lo que es la preposición en sí. Podemos ver ahí que el ejemplo número 1 es una preposición verdadera y que el ejemplo número 2 es una preposición falsa. ¿Por qué una verdadera y la otra es falsa? Bueno, porque el enunciado que está arriba es real. 5 más 38 es igual a 43. En el segundo ejemplo dice que la Tierra es plana y es falsa porque la Tierra no es plana, es redonda. Continuando con las preposiciones, cabe destacar que todas las preposiciones son oraciones, pero no todas las oraciones son preposiciones, ya que para que sea una preposición, dicha oración tiene que afirmar o negar algo. Ahí vemos algunos ejemplos de oraciones que no son preposiciones. Por ejemplo, la primera es una oración exclamativa, la segunda es una pregunta, la tercera es una oración imperativa o de orden y la última es un juicio de valor. Ahí podemos ver los conectores, que son aquellos que nos sirven a nosotros para formar lo que son las proposiciones compuestas. Vemos ahí en el cuadro lo que es la simbología, cómo se clasifica, el esquema y el valor de verdad y el nombre del conector. Por ejemplo, la conjunción, miren el símbolo. Vemos también la disyunción inclusiva, disyunción exclusiva, la condicional, la bicondicional y lo que es la negación. Las preposiciones se clasifican en preposiciones simples o atómicas y en preposiciones compuestas o moleculares. Las preposiciones simples o atómicas son las que carecen totalmente de conectores lógicos y las compuestas o moleculares son aquellas que tienen uno o más conectores lógicos. Por ejemplo, vemos ahí una preposición que dice que el 7 es un factor primo de 42.
Esto es un ejemplo de una proposición simple, ya que esta carece de conectores. Vemos un segundo ejemplo que nos dice: Pedro hace la tarea de matemáticas y Luisa lee un libro de razonamiento matemático. Esta es una proposición compuesta que se forma a partir del conector y. Ahí podemos ver, dentro de la clasificación de las proposiciones compuestas, podemos ver lo que es la negación. La negación es una proposición que se le coloca delante ese símbolo que es de negación, y la tabla nos dice que esta preposición, cuando le colocamos ese símbolo delante, lo que hace es negar la proposición. O sea, si la proposición es verdadera, automáticamente se hará falsa, y si es falsa, automáticamente se hará verdadera. Tenemos lo que es la conjunción. La conjunción es una proposición compuesta por el conector y como podemos observar en la tabla, esta proposición va a ser verdadera solamente cuando las dos proposiciones que la forman son verdaderas. En los demás casos, esta proposición será falsa. Tenemos también lo que es la disyunción inclusiva, que se forma con el conector o, y como podemos ver en nuestra tablita, esta proposición solamente será falsa si las dos preposiciones que la forman son falsas. En todos los demás casos, esta será verdadera. Tenemos lo que es la disyunción exclusiva. Esta se forma con el conector o, y como podemos ver en nuestra tabla, esta proposición será falsa siempre que las preposiciones que la forman tengan el mismo valor de verdad. Podemos ver en la primera fila que las dos proposiciones son verdaderas y al final es falsa. Podemos ver también al final que las dos proposiciones simples que la forman son falsas. Entonces, la proposición que se compone de ellas dos mediante el conector o es falsa. En los demás casos, las proposiciones son verdaderas. Aquí tenemos lo que es la tabla de condicional o implicación. Esta se forma con el conector sí, entonces. Aquí, como podemos ver en nuestra tablita, esta proposición solamente será falsa cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. O sea, cuando la proposición primera que la forma tenga un valor de verdad verdadero y la segunda un valor de verdad falso. En los demás casos, la preposición será verdadera. Tenemos lo que es la condicional o doble implicación. Esta se forma con el conector sí y solo sí. Aquí podemos ver en nuestra tabla que esta preposición será verdadera cuando las dos preposiciones simples que la forman tengan el mismo valor de verdad, como es la primera fila y la última, que las preposiciones tienen el valor de verdad igual y entonces al final su compuesta será verdadera. Vamos a continuar ahora con lo que es la construcción de tablas, y para esto va a estar con nosotros el licenciado Jason Hernández. Muchas gracias, compañera. Estamos por aquí, Jason Hernández, a la orden para todos. Y vamos a esperar que la maestra nos proyecte. Bien, a mí me corresponde el tema de lo que es la construcción de tablas de verdad. Joana. Bien, aquí le vamos a mostrar unos pasos y a la vez también haremos un ejercicio, tomando la expresión que ustedes pueden observar ahí. Y el primer paso es identificar las proposiciones simples o las letras que involucran. En este caso es P y Q.
El segundo paso es saber cuántas filas voy a tener, y para eso hay una fórmula. En el punto 2 nos dice que n o f, que viene siendo el número de filas, es igual a 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones simples o letras de la forma proporcional. Si verificamos en nuestra expresión que tomamos arriba, vemos que n es igual a 2. Si lo introducimos, ese valor en esa ecuación, vamos a tener 2 elevado a la 2, que viene siendo 4. Esto nos dice, tenemos 2 letras y tenemos 4 filas. También hay otra forma que viene siendo el cuadro que tenemos a la izquierda, donde vemos el número de proposiciones y el número de filas. Si tenemos una proposición, vamos a tener 2 filas. Si tenemos 2 proposiciones, vamos a tener 4 filas, y así sucesivamente. En el caso de nosotros tenemos 2 letras y 4 filas. Bien, el punto 3, el paso 3, se hace la distribución de las columnas de la tabla de verdad. Pero antes de eso, tenemos que tomar en cuenta el orden de la columna de la tabla. Primero son las proposiciones. Segundo, la negación. Paréntesis, llaves y colchete. En ese orden es que se hace. Muy bien. Aquí comenzamos con la primera columna, que viene siendo las proposiciones. En este, como tenemos 4 filas, la vamos a dividir entre 2. Y la vamos a distribuir mitad verdadera y mitad farsa. Mientras que en la segunda vamos a dividir mitad de mitades. Si nos fijamos en P, las 2 primeras son verdaderas y la tercera y la cuarta son farsas. Y en Q, la primera verdadera, segunda falsa, tercera verdadera y cuarta falsa. Bien, después seguimos con lo que es la negación. Puse una nota ahí donde dice la negación es lo contrario, como nuestra compañera explicó. La negación de P en la primera sería falsa, en la segunda sería falsa, la tercera sería verdadera y la cuarta sería verdadera. Recuerden que tomando la expresión que vimos al principio, aquí tenemos a Q como negación, donde en la primera nos da como resultado falsa, segunda verdadera, la tercera falsa y la cuarta verdadera. Muy bien, ahora vamos a continuar con lo que es paréntesis. Y en este caso tenemos la conjunción entre P y Q, donde nos dice, como nos dijo la hermana, la compañera, solo es verdadera cuando las 2 proposiciones que la forman son verdaderas. En el primer punto, primera fila, viene siendo verdadero. En la segunda, farsa. Tercera, farsa. Y en la cuarta, falsa. Aquí también tenemos un paréntesis, pero aquí tenemos la disyunción inclusiva. Esta proposición solo es farsa cuando las 2 proposiciones que la forman son farsas. En el primera fila es farsa. Segunda, verdadera. Tercera, verdadera. Y en la cuarta, verdadera. Bien. Y abajo ya, como viene siendo la tabla completa, que fue la expresión que tomamos al principio, nos vemos un símbolo que dice bicondicional o doble implicación. Es verdadera cuando las 2 proposiciones son iguales. No importa si es falsa o si es verdadera. Si son iguales, será verdadera. En este caso, como son diferentes cada una de las filas, entonces vamos a tener que todos los resultados son falsos. Y hasta aquí es mi oportunidad. Dejamos la siguiente compañera, Andreina Mabel. El micrófono, Andreina, está muteado. Buenas noches. En este espacio yo le voy a hablar acerca de los cuantificadores, pero antes de hablar de cuantificadores tenemos que
conocer lo que son las proposiciones universales y las proposiciones existenciales. Las proposiciones universales se identifican porque dentro de sus... la anterior diapositiva, por favor. Las proposiciones universales se identifican porque en sus oraciones siempre utilizan palabras como todos, todo, ningún, cualquiera y nada. De modo que entendemos que dentro de una oración, cuando existen unos de estos conectivos, se están refiriendo para todos los elementos de un conjunto. Las proposiciones existenciales se utilizan palabras en la oración como algún, ninguno, algunos, o existe algún elemento, equitar que. Continúa, Giovanna. Bien, los cuantificadores son símbolos que utilizamos para indicar cuánto o qué tipo de elemento dentro de un conjunto dado cumple con cierta propiedad. Existen muchos tipos de cuantificadores, entre ellos los más utilizados son los cuantificadores universales y los cuantificadores existenciales. Los cuantificadores universales son los que se utilizan para afirmar que todos los elementos dentro de un conjunto cumplen con cierta propiedad. Los cuantificadores universales se representan por un símbolo que es parecido a una A al revés y se lee para todos. Los cuantificadores existenciales indican que hay uno o algunos elementos dentro de un conjunto que cumplen con cierta propiedad. Los existenciales se representan con un símbolo parecido a una E mayúscula y se lee algunos. Un ejemplo que se puede citar de cuantificadores universales es que yo diga todos los números naturales sirven para contar. En este ejemplo utilizamos el conectivo todos y es un ejemplo verdadero ya que todos los números naturales nos sirven para contar. Otro ejemplo sería decir que cualquier estudiante de matemática aprueba un examen con 100. Aquí utilizamos el conectivo cualquier y es una proposición falsa ya que no cualquier estudiante de matemática va a aprobar un examen con 100. Un ejemplo de cuantificador existencial sería que algunos dulces contienen leche. Este es un cuantificador existencial y el conectivo que estamos utilizando es alguno y es verdadero porque efectivamente algunos dulces tienen leche. También podría citar que existen animales cuadrúpedos. En esta ocasión el conectivo es existen y es verdadero porque sí existen algunos animales que son cuadrúpedos. Siguiente diapositiva, por favor. Un ejemplo de proposición con cuantificador, yo podría utilizar el cuantificador existencial para decir que existe un X número que sumado a 4 me dé 5. Este cuantificador es existencial porque existe un número que si yo lo sumo con 4 me va a dar 5. Un ejemplo de cuantificador universal sería que para todo X, X más 2 es mayor que X. Por ejemplo, es como yo decir, 13 más 2 es mayor que 13, menos 8 más 2 es mayor que menos 8. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que es el razonamiento o inferencia. El razonamiento es la facultad humana que te permite pensar, ordenar ideas y conceptos para resolver problemas y extraer conclusiones, aprendiendo de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones y la inferencia es la evaluación que es pura y exclusivamente un producto de nuestra mente, la cual te permite llevar a una idea lógica. De esta manera, partiendo de la verdad de uno o algunos enunciados, podemos llegar a la veracidad o falsedad de otros enunciados. Un ejemplo que se puede citar en el razonamiento de inferencia sería que yo diga que todos los mangos son dulces. Entonces, el mango vanilejo es dulce. Otro ejemplo que también se podría citar es: si Dios no existe, todo estaría permitido. Si Dios no existe, no habría normas morales.
Entonces, como hay normas morales, Dios existe. Hasta aquí mi intervención. Ok. Hasta aquí nuestra exposición. Si tienen alguna pregunta, estamos por aquí para responderles. Vamos a ver, ¿quién quisiera hacerle una pregunta al grupo o también hacer un comentario, una aclaración, lo que ustedes quieran? Yo tengo una, pero se la voy a hacer al final. Si alguien... Yo tengo un aporte, más que una pregunta, es un ligero aporte. Parecerá como un poquito necio, pero profe Joan, al principio usted dijo varias veces preposición, y yo le he corregido a los muchachos que me digan preposición, porque la preposición es un término gramatical, mientras que la proposición es la correcta en matemática. Parece como tonto, pero es significativo, porque los muchachos tienen cometen ese error mucho. Preposición, y yo le digo, mire, y le pongo en la pizarra, esta es una preposición, y le busco la definición, y esta es una proposición. Entonces, esa observación, profe. Por lo demás, excelente. Muchas gracias, compañero. Gracias por su aclaración. Yo no me fijé, en realidad, pero... Maestro, bueno, quiero aportar algo también que se me escapó. Está bien, dime, Jason. Y es que el resultado de las tablas, cuando todas son verdaderas, es tautología. Sí. Cuando todas son falsas, contradicción. Y cuando es variada, es contingencia. Esa es la parte. Y la gran mayoría aparece en contingencia, ¿verdad? En el caso de nosotros, en el caso mío, es contradicción porque todas fueron falsas. Ok, sí. Los muchachos, bueno, cuando yo daba clase en los cursos más bajitos, yo tengo mucho tiempo dando clase en sexto, en los últimos cursos, siempre los muchachos, esa palabra tautología, como que se la encontraban tan rara. Pero quisiera también no aclarar, sino solamente una curiosidad. Cuando yo inicié hace más de 15 años en un colegio, los muchachos siempre me preguntaban eso de la lógica matemática o la lógica simbólica, ¿verdad? Que es lo mismo. ¿Para qué ustedes creen que sirve eso? Porque los muchachos decían, yo no veo números por ningún lado. Yo solamente escucho oraciones y con esos conectores, ¿verdad? Y esos cuantificadores, pero yo solamente escucho oraciones. Puede ser que alguna oración con números, pero no directamente con números. Los muchachos siempre me preguntaban eso, no sé, es por curiosidad. No sé si ustedes han escuchado, en realidad, eso de la lógica simbólica o lógica matemática, ¿para qué servirá en matemática? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Roberto está levantando la mano, aunque se lo pregunté al grupo, pero Roberto puede también contestar. Vamos a ver, Roberto. Dinos. Bueno, gracias, profesor, por la oportunidad. Y discúlpame que entré tarde, tuve inconveniente. Sin embargo, usted ha hecho una pregunta muy interesante, que verdaderamente casi todos los estudiantes se preguntan, ¿dónde se usa esto en la vida diaria? Fue lo que entendí de la pregunta, ¿no? ¿Verdad? Sí, mire, los conectores lógicos en matemática, en la gramática encontramos lo que son como decía el compañero, las preposiciones, que son conectores que unen oraciones. Por ejemplo, el conector y o preposición y en la gramática, en el lenguaje coloquial, une dos oraciones positivas, por cierto, y precisamente en matemática lo simbolizamos y no podemos, por ejemplo, decir María come arroz y María no le gusta lavar, por ejemplo. No podemos decir así, sino que decimos a María le gusta el arroz,
pero a María no le gusta lavar. Entonces ahí ese conector, esa preposición, pero sí se pueden unir esa oración positiva con esa oración negativa. Por ejemplo, la implicación. Bueno, si tú hablas inglés, entonces tú eres bilingüe. Sí, punto, 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 entonces. Decimos, en matemática lo simbolizamos con, ya sabemos, con la flecha, implicación. O sea, el hecho de que suceda entonces una primera oración, que es un primer acontecimiento, implica, va a traer como resultado esto, otro acontecimiento. Si tú hablas inglés, entonces, por ejemplo, si tú eres cibaeño, entonces tú eres dominicano, por ejemplo. O sea, no puede suceder entonces que tú seas cibaeño y que entonces tú no seas dominicano. No puede suceder eso. Porque de suceder eso, que son precisamente los casos, si se dicen las proposiciones, precisamente como decía el compañero, suceden 4 proposiciones, que ambas sean verdaderas. Entonces, o que ambas sean falsas, o que una sea verdadera y la otra falsa, o viceversa. Entonces, cuando la proposición está correcta, cuando sucede la primera y la implicación de que suceda la primera es la segunda, es la consecuencia. O sea, antecedente, la consecuencia, el consecuente. El hecho de que suceda el consecuente, entonces, eso, por ejemplo, volveré tomando de nuevo mi ejemplo. Si yo soy cibaeño, entonces yo soy dominicano. Pero no el hecho de que yo sea dominicano implica que yo soy cibaeño. O sea, yo puedo ser dominicano y no ser cibaeño, pero si soy cibaeño, trae como consecuencia que yo soy dominicano. Ahí hice un ejemplo de la conexión, la implicación. Por ejemplo, otro ejemplo con la implicación es con la disyunción. La disyunción dice que hay una disyunción inclusiva y una exclusiva. Te voy a inscribir en la universidad. Tráeme la cédula o tráeme el acta de nacimiento. Si yo traigo la cédula y traigo el acta de nacimiento, ¿te puedo inscribir? Sí, te puedo inscribir. Si te traigo la cédula y no te traigo el acta de nacimiento, ¿te puedo inscribir? Sí, te puedo inscribir. No te traigo la cédula, pero te traigo el acta de nacimiento. ¿Te puedo inscribir? Sí, te puedo inscribir. No te traje ni la cédula ni te traje el acta de nacimiento. ¿Te puedo inscribir? No, no te puedo inscribir. Entonces, ahí viene entonces esta es la disyunción exclusiva. O sea, debe suceder que por lo menos una de las dos o las dos para que suceda entonces que se dé el caso. O sea, que en la vida diaria utilizamos toda la matemática, y explicar el tema de la lógica simbólica matemática en la vida diaria, que lo usamos constantemente, aunque uno decía una persona que aunque uno no estudie matemática, hay un matemático adentro, porque usamos matemática constantemente. Ese es mi aporte, profe. Muy bien, gracias, Roberto. Bien. Vamos a darle chance a Mabel. Vamos a ver, Mabel. Bueno, maestro, dando respuesta a su pregunta de cómo lo aplicamos a la vida diaria, yo creo que ese tema, más que todo, se aplica en todas las áreas del saber, ya sea a nivel profesional o a nivel práctico, porque la utilizan, como el compañero explicó, hasta cocinando. Si yo, por ejemplo, no utilizo la sal para darle sabor al arroz, bueno, pues el arroz no tendrá sal. La lógica y el razonamiento está en todo. Ahora bien, a veces la usamos, pero no sabemos que estamos usando la lógica y el razonamiento, porque no tenemos tal vez la parte teórica. Bueno, esto que yo estoy haciendo es por lógica. No tenemos esa parte. La estamos utilizando, pero no lo sabemos. Ese es mi aporte. También entiendo de que el estudiante, o sea, uno como maestro, debe siempre tratar de que el tema
que uno le dé al estudiante, él lo pueda aplicar a su vida diaria, porque esa es una de las cuestionantes más grandes que tienen los estudiantes en las aulas. Ah, pero me dan esto, me dan este tema, pero yo no sé en qué yo lo voy a usar. Yo no sé qué yo voy a construir con esto. Esa es una de las partes principales del maestro de matemática. Darle una aplicación al estudiante o llevarlo a él mismo, que con su razonamiento entienda de por qué le es útil la matemática. Una banquera no hace una profesión, pero utiliza la matemática. Una ama de casa no hace una profesión, tal vez, pero utiliza la matemática. Y puedo mencionar infinitas de carreras que son técnicas o que son empíricas, conocimiento empírico, que utilizan la matemática. Un jugador de dominó utiliza la matemática y tiene tal vez más, vamos a decir, agilidad mental calculando que tal vez un maestro de matemáticas que utilice fórmulas. ¿Por qué? Porque es una persona que para jugar ese dominó y para poder lograr sus objetivos en ese dominó debe utilizar la matemática. Es cuanto. Muy bien. Gracias, Amabel. ¿Alguien más quisiera aportar? Profe. Dime, Máximo. Dígame a ver. Buenas noches a todos. Miren, este es un tema muy importante, la lógica matemática. Y ya yo creo que casi la mayoría de los compañeros han explicado qué es la lógica matemática y el razonamiento lógico. Yo me voy siempre más allá de las cosas, porque yo siempre digo, bueno, está bien, yo soy de primer ciclo, yo he enseñado lógica matemática y razonamiento. ¿Por qué si la lógica matemática es tan importante en la vida, por qué no se le da seguimiento? O sea, mira, yo tengo la particularidad, profe, que aparte de que doy clase, imparto matemática, también siempre ayudo a los grupos que van para el concurso de oposición. Usted sabe que la lógica matemática que le dan a los postulantes a concurso es más avanzada que la que nosotros enseñamos. Si la lógica matemática es tan importante, ¿por qué no le dan seguimiento? ¿Y por qué en la secundaria no dan o incluyen en el currículo la lógica matemática que es más avanzada? Esa era una cuestión también, y excúsenme que me vaya fuera del tema, que yo decía antes, ¿por qué la matemática financiera no la incluían? Y gracias al Señor, la matemática financiera la han incluido al currículo de matemática a nivel secundario. Esa es mi posición. ¿Qué usted opina, profe? No, está bien. Gracias, Máximo. En realidad, con la lógica matemática. Profe, Dime, Manuel. puedo dar una opinión. Yo creo que la lógica matemática es la base de la matemática, porque los símbolos utiliza la lógica matemática, todas esas conexiones. Incluso lo vemos en lengua española, porque la misma condicional es un sí, entonces es un sí, sucede esto, entonces sucede aquello. O sea, lo vemos en nuestro lenguaje ordinario, en nuestro lenguaje para comunicarnos, pero también ha sido una de las bases para los temas de más envergadura. Por ejemplo, esos símbolos matemáticos, esas definiciones de derivadas integrales, son puros símbolos y nos los dan esos símbolos, es en lógica matemática. O sea, la lógica matemática representa la base de la matemática. Lo primero que debe aprender el matemático y el que enseña la matemática para poder darle como esa base para entender las demás temáticas o las demás contenidos que tiene la disciplina matemática. Muy bien, gracias, Emanuel. En realidad, como Emanuel dice también, y los otros compañeros también lo dicen, en realidad la lógica matemática nació con la filosofía. Ustedes saben que la filosofía
es la madre de toda la ciencia. O sea, los filósofos, los pensadores de hace muchísimo tiempo atrás se llamaban filósofos. Y de esos filósofos era que salían los matemáticos. Entonces, la lógica matemática es como lo que sale de esa filosofía y creó lo que es la matemática ahora, porque la lógica matemática es donde nacen todas las propiedades, todas las reglas y todo lo que se puede demostrar en matemáticas sale de la lógica. Eso verdadero y falso, que cuando ustedes ya den su maestría y den lógica matemática avanzada, se van a dar cuenta que esos verdadero y falso son indicadores que nos ayudan a saber si una propiedad se cumple o no se cumple. También esos verdaderos y falsos pueden ser que yo estoy diciendo que 5,4 es 9 o que 5,4 es 8. El primero es verdadero y el segundo es falso. Para la aritmética, ¿verdad? Entonces, la lógica matemática es eso. De la lógica matemática es que nacen todas esas propiedades matemáticas. O sea, que como dice Máximo, la lógica aparece en otro sitio también, no solamente en matemáticas. La lógica aparece en otro sitio porque la lógica nació en la filosofía. Y los matemáticos de ese tiempo, los filósofos, que le llamaban filósofos a esos matemáticos, los matemáticos de ese tiempo utilizaban la lógica para demostrar, para hacer demostración y todo eso. Bien, entonces vamos a pasar al otro tema porque en realidad está muy interesante. Si seguimos ahí, duramos hasta las 9 de la noche y no dejamos después explicar el grupo 2. Y estoy segurito que el grupo 2 está loco por explicar, ¿verdad? Por exponer, no explicar, exponer, ¿verdad? Entonces, el grupo 2 está Marta, Carmelina y Rosa, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, estamos aquí. Carmelina, Marta y Rosa. No la veo, Rosa. No sé si no está aquí. Un grupo de damas. Sí, estoy aquí. Rosa, ¿dónde tú estás? Aquí. Iris, ¿dónde dice Iris? ¿Verdad? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que dice Iris. Tú eres... es que es Rosa Iris. Ya entendí. Lo que pasa es que no, disculpa, porque no sabía. Ok, entonces, nada. El espacio suyo, ¿quién es que va a compartir? Buenas noches, profesor. Yo, pero tengo un problema que cada vez que intento abrir la cámara, se me frisa la PC. Ok, pues no, entonces no la abra. No, está bien. Tú solamente comparte y comiencen cuando ustedes quieran. Ya me callo. Buenas noches. Primero quiero probar si me escuchan y si se ve la pantalla. Sí, compañera, se escucha y se ve bien. Sí, dele para allá, que esté buena. Gracias. Este grupo está formado por Rosa Iris Morel, Marta Iris de la Cruz y Carmelina Fígaro. Aquí vamos a tratar introducción al álgebra. Entre los temas que vamos a ver, se está moviendo porque aquí tengo la pantalla frisada ahora. Se ve nada más introducción a la álgebra. Ahí no, sí. Ya cambió. Ahí sí, ya cambió. Entre los temas que vamos a tratar en el día de hoy está una breve historia y definición de álgebra. También veremos expresiones algebraicas, términos algebraicos y semejantes, lenguajes algebraicos y operaciones con expresiones algebraicas. Al finalizar, vamos a poder traducir expresiones algebraicas del lenguaje coloquial o cotidiano al lenguaje algebraico, calcular el valor numérico de expresiones algebraicas, definir y reducir términos semejantes y realizar operaciones básicas con expresiones algebraicas. La palabra álgebra se comenzó a utilizar alrededor del año 825
por el matemático y astrónomo Mohamed Musa Al-Khwarizmi. Este término proviene del título de su libro Al-Jabar wal-Mukabala. Aunque fue en nuestra era que se comenzó a utilizar el término álgebra en sí, en realidad que en la antigüedad, hace más alrededor de unos 4.000 años, los matemáticos de distintas civilizaciones empezaron a interesarse por las operaciones que se podían hacer con cualquier cifra más que por los mismos números. Por ejemplo, en la antigua Babilonia, Egipto y Grecia se encontraron tablas que se muestran operaciones algebraicas que hoy en día corresponden con ecuaciones de diferentes grados. Desde sus inicios, se ha definido el álgebra como parte de la matemática y que tiene por objetivo generalizar todas las cuestiones que se pueden proponer sobre las cantidades. Hoy en día, el álgebra ha sido ampliada y podemos definirla como el área o rama de la matemática que se centra en las relaciones estructurales y cantidades. Una combinación de números y letras ligadas por los signos de las operaciones básicas es lo que se conoce como expresión algebraica. Ejemplos claros de esto son las fórmulas de áreas y volúmenes que utilizamos para calcular en diferentes cuerpos y figuras geométricas. Se llama también término a toda expresión algebraica cuya parte no están separadas por signos de adición o sustracción. Entre los componentes de un término algebraico encontramos el signo, el coeficiente, la parte literal y el grado o exponente. La parte literal no es más que esa letra que encontramos en el término y el coeficiente es el número que acompaña a esa parte literal. También los términos que tienen las mismas variables con el mismo exponente es lo que se le llama términos semejantes. Ahora vamos a tener a nuestra compañera Marta Iris. Tenemos lo que es, yo le voy a hablar del lenguaje algebraico, de la clasificación de las expresiones algebraicas y el grado de una expresión algebraica. Tenemos que una expresión algebraica permite expresar lo que es las relaciones matemáticas. Se utilizan letras, símbolos, números, donde facilita la realización de operaciones. Aquí tenemos el lenguaje cotidiano y el lenguaje algebraico. Entonces dice la suma de dos números, pero ¿qué número? En un lenguaje matemático tenemos X más Y. Un ejemplo, tenemos el producto de dos números, ya sabemos que el producto es X por Y, una multiplicación. El cociente de dos números, ahí lo expresamos en el lenguaje matemático, en el lenguaje algebraico, X dividido entre Y. También tenemos un número par, 2X, 4X, significa, puede ser cualquier número par. En la clasificación de las expresiones algebraicas, tenemos lo que es el monomio, es una expresión algebraica que consta de un solo término. Tenemos el binomio, que consta de dos términos. El trinomio, expresiones algebraicas formadas por tres términos. Y el polinomio son expresiones que por los dos o más términos, unidos por sumas y restas. Tenemos lo que es el grado de una expresión algebraica. Aquí tenemos el grado absoluto, es el mayor de los grados de los términos que contiene el polinomio. Y tenemos lo que es el grado relativo, que es el mayor exponente que tiene variable un polinomio. Aquí tenemos un ejemplo, grado absoluto, aquí tenemos 8, el grado de las variables, ahí tenemos 5 y tenemos 4, como pueden observar.
Con las operaciones va a seguir nuestra compañera Rosa Iris Moreno. Bien. Buenas noches. Mi nombre es Rosa Iris Morel y hablaré acerca de lo que son las operaciones con expresiones algebraicas. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, okay. Perfectamente, dale para allá. Iniciamos con lo que es el valor numérico de una expresión algebraica. Es el valor real que se obtiene de dicha expresión al sustituir los valores reales que se les asignan a las partes literales que componen la expresión algebraica. Es decir, que esto no es más que sustituir números por letras y luego realizar los cálculos y obtener los resultados. Aquí podemos observar un ejemplo de una expresión algebraica donde me dice que X es igual a menos 3. Entonces, en la expresión, donde quiera que aparezca una X, vamos a sustituir el menos 3. Y continuamos o procedemos a lo que son los cálculos. Combinar o reducir términos semejantes. No es más o simplemente que agrupar los términos que son iguales o semejantes. Aquí el ejemplo lo dice muy claro. Como pueden observar, tenemos en esta expresión 3AB, ¿verdad? Otro semejante tenemos menos 7AB. La parte literal deben ser iguales para proceder a realizar la operación. Tenemos suma o resta de expresiones algebraicas. Se procede a agrupar los términos semejantes correspondientes y luego efectuar la suma algebraica. Aquí también podemos ver un ejemplo. Vemos que tenemos en la expresión igual parte literal con el mismo exponente. Los agrupamos y también procedemos a calcular o a sumar los coeficientes o los números. Aquí tenemos lo que es la sustracción. Bien, es parecida realmente a la suma. Lo único es que el sustraendo, al momento de organizarlo, se va a colocar el sustraendo de manera opuesta. Podemos ver aquí en el sustraendo que tenemos más 6y elevado a la 4, ¿verdad que sí? Pues al colocarlo u organizarlo, lo vamos a traer, pero de manera opuesta. Aquí está positivo y aquí lo traemos negativo. Bien, aquí está lo que es el producto de expresiones algebraicas. Se aplica la propiedad distributiva tomando en cuenta la ley de los exponentes. Luego se reducen los términos semejantes. Es decir, en la multiplicación debemos tomar en cuenta que en la parte literal los exponentes siempre se deben sumar. Aquí podemos observar un ejemplo de una multiplicación. La división. Para realizar la división de expresiones algebraicas, se debe tener en cuenta las mismas reglas que en la división de números reales y la regla de los exponentes para potencias de bases iguales. También debemos tomar en cuenta que al dividir debemos colocar la expresión de manera ascendente o de forma descendente, pero debe estar organizada como lo muestra aquí en el ejemplo. Es cuando
Aquí podemos ver un ejemplo, otro ejemplo, ya realizado. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias, compañero, pero no debe de faltar la aplicación del álgebra. ¿Dónde se utiliza el álgebra? El álgebra es sumamente importante en el campo de la matemática, tiene aplicación en la vida cotidiana, permite llevar a cabo presupuesto, facturación, beneficio y ganancia, cálculo de costo, entre otras cosas. Fue un placer y esperamos que hayan aprendido algo. Muchas gracias. Muy bien, gracias al grupo número 2, Carmelina, Rosa, Iris y Marta. Disculpen, tuve que quitar la cámara porque hay alguien por aquí. Entonces, nada, primero, ¿quién quisiera hacerle una pregunta al grupo? ¿Alguna aclaración? Muy importante lo que dijo Carmelina al final sobre la aplicación del álgebra. Yo iba a hacer más o menos una pregunta también sobre eso. Marta Iris. Ah, sí, Rosa Iris, sí. A ver, ¿quién Iris. quisiera? Ah, dime, Marta. Digo yo que hay Rosa Iris, también hay Marta Iris. Ah, ok, sí, sí. Sí, Rosa Iris y Marta Iris, sí. Las dos Iris. Bien, va a ver, ¿quién quisiera hacer un comentario, alguna pregunta al grupo? Vamos a ver. Bien, Roberto. Bien, profe. Una pequeña aclaración. Y no, yo sugiero, obviamente respetando, cada maestro dicen que cada maestro tiene su librito, pero sin embargo siempre los estudiantes tienen los ojos encima de nosotros, los profesores de matemáticas, por si decimos algo, decir no, pero esto fue lo que usted dijo, porque somos muy estrictos verdaderamente con relación a las matemáticas. O sea, la matemática nos hace bien estricto. En un momento dijo una de las maestras que la sustracción es parecida a la suma. Y bueno, yo sugiero que no se diga que la sustracción es parecida a la suma, sino que la sustracción es una suma del minuendo más el opuesto del sustraendo. De hecho, la maestra lo dijo más adelante, pero no que es parecida a una suma, sino que es una suma del minuendo más el opuesto del sustraendo. Bien, eso, solamente aportar esa parte. Muy bien. Gracias, Roberto. En realidad, en matemática también nos dicen eso, que la suma es la operación matemática. La resta es como si fuera la misma suma, pero quitando. O sea, es como una contradicción, ¿verdad? Una contradicción, pero a veces a los muchachos es bueno decirles, pero sí, muy bien, gracias, Roberto. Sí, obviamente, eso no se maneja a nivel de básica, obviamente, porque decirle esto a un niño de básica es verdaderamente meterlo en una confusión, pero ya en media, cuando se habla de álgebra, es necesario hacer esa aclaración, porque hay dos operaciones en el conjunto de los números reales, dos operaciones fundamentales, dos operaciones, suma y multiplicación, porque hasta la multiplicación, o sea, la división es una multiplicación también, y manejando bien el concepto desde el punto de vista de la multiplicación. Y eso se demuestra incluso cuando se habla ¿cómo es? De los conjuntos, lenguaje conjuntista. Bien, en cuanto. Profe, un aporte ahí también. Sí, decirle, profe, el grupo lo hizo muy bien, muy bien. Realmente, si a mí me preguntan cuál es mi materia favorita dentro de las matemáticas, yo no vacilo en decir el álgebra, profe. Realmente el álgebra es fascinante,
Un aporte es decirle también que el álgebra también surge por la necesidad de expandir un poquito el concepto abstracto de la aritmética, es decir, las letras vienen a apoyar el lenguaje numérico. Entonces el álgebra se refuerza mayormente porque utiliza esa combinación entre números y letras, ¿no? Y ahí entonces el álgebra se expande. Es como dicen algunos autores, de que el álgebra no es más que la parte, lo que continuaba o lo que continúa la aritmética ya, porque cuando combina esos símbolos numéricos con nuevos símbolos y estructuras que ya son de otro tipo, pues el álgebra crece y se hace entonces mucho más interesante. Gracias, Pedro. Manuel. Sí, profe. A mí me gusta mucho el álgebra y quizá concuerdo mucho con Pedro, porque se disfruta esa área del saber de la matemática. Pero hay algún tema y que a mí me representa interesante también, resaltar la parte de la interdisciplinariedad, que como la aplicación de esa disciplina en otras áreas del saber, en otra ciencia. Por ejemplo, lo digo porque a mí me gusta relacionar. Por ejemplo, yo le digo a mis alumnos, en la resta, representar un número negativo es, por ejemplo, tú me debes algo, tú me debes un dinero, tú me traes el dinero, pero no me lo traes completo. Lo que te queda debiendo, representa un número negativo. Así ese es el lenguaje que yo utilizo con mis estudiantes. Y el álgebra principalmente se aplica mucho a la física. La parte del movimiento parabólico, que es una parábola, que es una... Así es verdad, precisamente eso, sí. Es una ecuación cuadrática en la matemática, en el álgebra precisamente. Es la gráfica de esa ecuación cuadrática es una parábola. Y dependiendo cómo sea el sentido del movimiento parabólico, así puede ser el signo del término cuadrático. Si sus alas suben hacia más infinito, la parábola es positiva. Y si sus alas son menos infinitos, la parábola es negativa. O sea, el término cuadrático es negativo. Y cada una de esas cosas, y la línea recta, el movimiento rectilíneo, es una ecuación lineal. A mí me gusta hablarle en ese tipo de lenguaje a mis estudiantes para que más o menos ellos puedan concatenar el pensamiento y dice, wow, pero yo hasta caminando estoy aplicando matemáticas, los movimientos que yo hago, las curvas cuando me dirijo a mi casa, cuántas veces doblo, todas esas cosas es matemática. Todo eso es matemática. Muy bien. Gracias, Manuel. Vamos entonces. Sí, dígame, Marta. En otra parte, el álgebra es el fundamento de la geometría analítica, ya que las figuras pueden representarse mediante expresiones algebraicas. Muy bien. Todo tiene su relación. Muy bien. Mabel, ¿qué quieres aportar? Bueno, yo quiero aportar que como maestra siempre me gusta un poquito de historia y sabemos que le debemos, o sea, que la primera persona que pensó en el álgebra, aunque no tuvo esa connotación ya a nivel de, ¿sabes? Que fue Al-Khwarizmi, que fue uno de los primeros precursores de la matemática, y sobre todo que no podemos hablar de álgebra sin hablar de Baldor, que fue prácticamente uno de los precursores más destacados de la matemática, y Diofanto de Alejandría, que fue primero que Baldor, pero sabemos que en Baldor, ahí es que después de ese libro que él hizo, es que el álgebra toma su auge y como que está bien definido todo, ya cómo se trabaja, la historia, todas las partes que lleva el álgebra. Muy bien. Profe. Dígame, Máximo. ¿Se puede? Déjame con Isabel primero y después contigo. ¿Oíste, Máximo? Ok, está bien. Isabel, ¿tú querías hablar?
Sí, profe, muchas gracias por la oportunidad. Sí, yo quiero aportar con respecto a lo que han conversado o han socializado mis compañeros. Primero quiero decir que me encantó las exposiciones de las maestras y del primer grupo, aunque el internet estaba un poco mal, pero gracias a Dios estoy aquí. Aportar con respecto al álgebra, que el álgebra está íntimamente ligada al razonamiento lógico. Siempre está ligada porque, por ejemplo, si yo quiero resolver una situación determinada y no aplico esos conocimientos, esos razonamientos lógicos, no puedo resolver nada que tenga que ver con el álgebra. Como decía mi compañero, no recuerdo quién fue que comentó, que el álgebra es una disciplina que como que llama la atención porque esta nos permite resolver situaciones tan abstractas como dijo la compañera Mabel. Entonces, al igual que Pedro y otro compañero, me encanta también el álgebra, me fascina. Muchas gracias, profe. Muy bien, gracias, Isabel. Vamos con Máximo y luego Roberto otra vez. Ok. Profe, usted sabe que yo soy una persona o un profesor muy práctico. El álgebra, yo lo doy prácticamente en segundo, y la presión es algebraica, mire. Al estudiante casi no se le enseña en sentido, un ejemplo de las expresiones. Yo hablo muy llano con los estudiantes, porque cuando habla un ejemplo de sustracción y adición, la adición es suma y la sustracción en ese sentido es resta. Primero le solto, porque nosotros los matemáticos, la mayoría tenemos, bueno, decir, cada maestro y cada área o conocimiento de saber tiene su propio lenguaje. Pero miren, yo utilizo algo que a mí me funciona, que es llevar a los estudiantes de lo sencillo a lo complejo, ¿me entiende? Entonces, cuando usted estén dando ese tipo de tema, como es el álgebra, que es muy bonito, primero comiéncele con lo llano. O sea, si ustedes le van a decir cualquier expresión algebraica, refuercen primero con lo básico y luego para que ellos se lo aprendan. El álgebra es la base para que en un futuro, luego en otro tipo de asignatura, él entienda lo que es la factorización, los sistemas de ecuaciones, el álgebra. El que aprende álgebra en verdad, esa buena base de álgebra en el estudiante puede hacer una ecuación bien, puede entender en sentido general lo que es la factorización, lo que es un término semejante, lo que es valor absoluto, sucesivamente algunas cosas más. Ese es mi aporte. Muy bien, gracias, Máximo. Roberto, ¿tú querías hablar otra vez? Sí, profesor, yo pido disculpas, pero creo que esto que voy a decir es necesario para que no se pase. El doctor Aurelio Baldor fue un hombre cubano. O sea, voy a decir esto porque no sé, siento como que es necesario. Fue un hombre cubano que murió el 2 de abril de 1978. O sea, hace aproximadamente 42 años y pico que murió ese señor en el 78. Murió en Miami y corrió hacia Estados Unidos, entre otros países, primero México y después Estados Unidos. Corrió con su familia a partir de la Revolución Cubana en los años 60, en el 60, sí. En el 60 cuando entró Fidel Castro. Y él fue el autor del libro Aurelio Baldor, uno de los libros más vendidos mundialmente y traducido a más de 150 idiomas. Bien, solamente quería decir eso porque sentí como que la maestra dijo algo y le faltó como ese chin ahí. No,
no quiero hacerle sentir mal ni nada, por favor, que no se tome mal lo que estoy aportando. Gracias, profe. Gracias. Estamos aquí para eso, ¿verdad? Para escucharlo todos ustedes escucharme a mí, ¿verdad? Y con mucho respeto. Lo que ocurre es que con el libro de Baldor, primero, nosotros en nuestro tiempo, los que somos mayores de 40 años, yo me imagino que algunos aquí son mayores de 40 años, las damas no les gusta decirlo, nosotros los hombres no importa, lo podemos decir. Los que somos mayores de 40 años, estamos en 50, sabemos que antes en las escuelas públicas, en los colegios, el álgebra de Baldor era como una Biblia, ¿verdad? Una Biblia donde así es. Donde usted podía tener la Biblia cristiana de este lado, ¿verdad? Y su Biblia de Baldor de este lado. Yo me acuerdo. Entonces, así es, sí. Así mismo. Entonces, Baldor, el libro de Baldor, fue un libro que para muchos fue una frustración. Tanto así que muchos lo ven ahora el libro y fácilmente lo pueden quemar. Yo tengo el mío. Sí, así es. Yo tengo el mío desde el 90 y pico, 92, 93 por ahí para acá. Yo tengo el mío. Todavía lo tengo guardado. Pero hay otros que ni lo quieren ver de cerca. Pero no, la cuestión del álgebra de Baldor fue que desde que salió, porque si no me equivoco, Roberto, él lo hizo fue estando preso. Él fue preso, un preso político o algo así, en Cuba, y de ahí tuvo que salir corriendo para Miami. Sí. No me acuerdo si fue así. Él tenía su escuela, en Cuba, antes de Fidel Castro ser presidente. Y cuando Fidel Castro toma el poder por la Revolución Cubana, entonces lo presionan a él y todavía para ese entonces el libro no había salido, pero sí se daban los ejercicios matemáticos. Y luego cuando él viaja a México, por allá es que vende la auditoría del libro, y fue en ese tiempo ya que sale el libro propiamente. Que de hecho los demás libros de él quedaron con su propiedad, pero ese él lo vendió. Vendió la auditoría y ahí fue que ese libro incluso se internacionalizó, que se tradujo a más de 150 idiomas. Porque miren, en el tiempo de él, igual como en cualquier tiempo, había libros de álgebra. Lo que ocurre con él fue que ese libro, ustedes lo ven, que es bien amplio y además está muy bien organizado. Todas las propiedades, los ejercicios, todo es para un curso completo de álgebra. Entonces, por eso fue que ese libro se hizo famoso también. Porque si no me equivoco, profesor, excúseme, si no me equivoco, es el segundo libro más vendido del mundo. Si no me equivoco. Se da cuenta, el libro en realidad le falta, si no le falta muy poquito de lo que es el álgebra. A mí me contó un profesor que Aurelio Baldor hizo ese libro en la cárcel. Y el profesor dijo que era como, ustedes saben que en la cárcel hay muchas personas que no tienen que hacer en la cárcel. Entonces lo que hacía era que escribía en apuntes, hacía apuntes. Y lo más seguro, me dijo el profesor, lo más seguro era para no aburrirse. Y de ahí fue que él sacó sus apuntes y formó y hizo el libro de álgebra. Aunque creo que no fue completo, después fue con lo y fue Fidel Castro que lo metió preso. Ajá, sí. Fue Fidel Castro que lo metió preso. Sí, por la cárcel. Sí, fue. Sí. Disculpe. Adelante, Manuel. Sí, Aurelio Baldor, precisamente camagüeyano en la Universidad de Ciencias Pedagógicas José Martí estudió precisamente ahí, y por desertor fue que lo metieron preso, pero él toma auge cuando llega a Estados Unidos, precisamente cuando llega a Estados Unidos, que toma todos esos apuntes y lo compila en un solo compendio, y de ahí saca todas esas partes de la matemática, porque también creo que también tenemos la parte de aritmética de Baldor,
La trigonometría de Baldor también. Compiló todos esos apuntes. Precisamente lo hizo en el tiempo de la Revolución de 1959. Yo tengo ese libro, profe, Aritmética de Baldor también. Sí, son tres. Joyas. Sí, claro. Son como el pan de cada día de la matemática. Para nosotros aprender matemática, obligatoriamente tuvimos que ir al álgebra de Baldor y a las bibliografías de Aurelio Baldor. Precisamente. Sí, yo quisiera ahí, profe, si usted me permite un segundito. Manuel, fíjense, sin duda alguna todos nos formamos, como usted dice, profe, lo que pasamos ya de 40 años, tenemos cerca de más o menos esa edad, hemos sido formados con Baldor, eso es innegable, pero yo quisiera, sin poner la nota discordante, profe, pero realmente ha habido mucha crítica también respecto a Baldor, porque yo he investigado, resulta que yo estuve investigando porque el tema mío es el tema, la próxima semana a mí me toca el tema de ecuaciones. Y cuando yo empecé a investigar, yo vi algunos escritos donde realmente critican mucho la metodología Baldor. Fíjense, no le estoy quitando mérito, estoy diciendo lo que yo leí y yo hasta cierto punto entendí el escrito, aunque no esté 100% de acuerdo, pero entiendo por qué se escribe y hasta cierto punto yo creo que coincido con esas opiniones. Y es en el sentido siguiente, profe. Mire, Baldor fue un libro escrito, como usted y los compañeros dicen, que llenó en su momento ciertas lagunas, ciertos baches que había en los sistemas educativos, básicamente de países como el nuestro, y donde empezó, que fue en Cuba. Pero se ha criticado mucho de ese libro, profe, el método memorístico, el asunto de que, por ejemplo, le da al estudiante desde el principio hasta el final. Eso lo leí yo en internet, entonces eso no es bueno y yo eso lo comparto. O sea, fíjense, no estoy criticando al libro, no vayan a creerlo, no, porque yo fui formado también con el libro, pero hay algo que hay que entender. La matemática en República Dominicana ha sido muy cuestionada, profe. A veces a mí me avergüenza, honestamente se lo digo. Yo sé que por la mente de ustedes pasa lo mismo también, porque por suerte todo el que está aquí es matemático, por lo menos hemos estudiado algo de matemática. Y le digo, profe, uno de los problemas mayores que tienen los estudiantes es que quieren todo de la mano. Usted le dice, busque el área de una figura irregular y quieren una fórmula. Busque el área de una figura regular y quieren una fórmula. O usted, lo más elemental, resuelve esa ecuación, como dijo, yo creo que fue Emanuel que lo mencionó, Máximo, habló de la factorización, uno de mis temas favoritos, la factorización. Usted le dice a un estudiante, resuelva esa ecuación de segundo grado y use uno de estos métodos, fórmula general o factorización, y se van por la fórmula, profe. Usted sabe que es así, porque usted es maestro de Politécnico, igual que la mayoría. Entonces, una de las cosas que le critica mucho al libro de Baldor, ya para terminar, es el método tan fácil que se lo pone al estudiante. Eso se ha criticado mucho, o por lo menos eso es parte de mi exposición de la próxima semana. O sea, el estudiante debe tener menos información. Entonces Baldor lo que hace es que te agarra y te explica y te pone 5 y 6 ejemplos de todos los tipos. Entonces ya el estudiante lo que hace es que memoriza y realmente no profundiza. Lo digo por lo que yo he leído, que conste. Hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero en muchas partes no. Gracias. Yo te quiero aclarar algo, Pedro. Esto es un dato, no es mofándome ni tampoco jactándome. Yo tuve el placer y sé cuál es el pensamiento cubano. Lo que pasa es que Aurelio Baldor es cubano. Yo estudié en Cuba, precisamente en la misma universidad donde Aurelio Baldor dio clase. Y todos los cubanos, todo docente cubano es algorítmico. Oye, te lo explica como, mira, con lujo de detalle, y te ponen eso. O sea, es común en la didáctica cubana. O sea, quizá es criticado en otro contexto donde el enfoque de la didáctica es otro, o el enfoque pedagógico es otro. Tomamos otros cosas, por eso es
un poco contradicente, pero el docente cubano como tal es muy algorítmico, te lo quiere detallar, mira, desde el principio hasta, y no vas a buscar, y no vas a encontrar, prácticamente sería una aguja entre el pajar, un cubano docente que te explique y te deje como alguna cosa, laguna por ahí, te lo detalla. Te lo detalla en su tratamiento metodológico de cada asignatura, de cada tema. Quizá es una forma de interesante ese dato, un estilo de vida del cubano, de la didáctica cubana. ¿Entiende? Claro, entiendo, claro que sí. Y precisamente es el contexto. Aurelio Baldor fue un docente cubano y ese fue el enfoque de él. Y quizá en otro contexto donde la matemática tiene otro enfoque de nosotros, es criticado, sí, es verdad. También, sí, yo también tengo... Gracias, Máximo. Una amiga de hace mucho tiempo, de cubana, que ella me explicaba la cosa también con lujos y detalles. En realidad, el libro de Baldor marcó mucho, positivo y negativo, uno puede decirlo, ¿verdad? Pero lo importante es que para nosotros los docentes, para nosotros, el libro de Baldor es un libro de consulta chulísimo, donde ahí no hay una propiedad que no esté, ¿verdad? Eso es lo importante. Ahora, por eso fue que también lo sacaron de las aulas hace un tiempo, no solamente de nuestras aulas, lo sacaron de otros países, por el asunto de, ustedes saben, facilita todo. Constructivista, que lo decían que era muy tradicionalista, y eso como dice Manuel, eso con el contexto, la cultura, el país, ¿verdad? Tiene su parte. Bien, entonces, pero lo importante del álgebra, hablando ya no de Baldor, ¿verdad? Solamente el álgebra. Lo importante del álgebra, que en el grupo lo dijeron muy claro, el álgebra, como dijeron algunos también, el álgebra es una generalidad de la aritmética, ¿verdad? Y el algoritmo, cualquiera que haya trabajado este asunto del álgebra, sabe que por medio del álgebra se pueden explicar propiedades que en aritmética yo la puedo comprobar, ¿verdad? Como yo decía que si yo multiplico el 2 por cualquier número, me da el doble de ese número. Y en el álgebra solamente yo puedo decir 2x, viene siendo eso, ¿verdad? O sea que el álgebra en realidad es la generalidad, ¿verdad? de la aritmética. Y por medio del álgebra, ya de ahí ustedes pueden sacar todo lo otro que ustedes quieran. Porque el álgebra, como utiliza números y símbolos, la matemática es eso. La matemática es número y símbolo. ¿Y qué es lo bueno? Que si el álgebra fuera un lenguaje que nosotros utilizáramos siempre, no tuviéramos que estar aprendiendo inglés, aprendiendo mandarín, aprendiendo alemán. ¿Por qué? Porque el álgebra es la matemática, es un lenguaje universal. Porque aquí en China, en Alemania, en Estados Unidos, 2 más 2 son 4. ¿Verdad? Cuando yo digo 2 más 2 son 4, yo estoy hablando, ¿verdad?, de la matemática. Entonces, si nosotros todos habláramos matemática, tal vez no entendiéramos, ¿verdad? Porque a veces hay matemáticas que son media complicadas. Ustedes saben qué hacer. Bien, entonces, nada, creo que no entendimos un poquito, pero fue muy buena no solamente las exposiciones, sino la charla. Porque con la charla... sí, dime, Mabel. Discúlpeme que le interrumpa, pero para que no quedamos con esa idea, porque ya la pensé. Dos cosas importantes. Como matemáticos sabemos que los matemáticos somos muy únicos. Independientemente de que nos entendamos, también discutimos mucho porque cada quien tiene una teoría. Aunque la matemática es muy exacta, a la vez, cada quien tiene una forma diferente de interpretar esa exactitud. Y también otra parte de la historia, que no me quiero quedar con eso porque el compañero intervino, que le agradezco, pero lo que yo quise decir es que Baldor tal vez sea el más famoso, pero que los orígenes no se remontan a Baldor. Inclusive,
estudiando el tema del compañero, me di cuenta de que la portada del libro de Baldor no es Baldor que está en la portada, es Al-Khwarizmi, que fue uno de los que se menciona como los primeros, porque fue 780, 650 después de Cristo. Otra cosa, entre los matemáticos también está George Boole y otros del álgebra, que son precursores importantes, que por ejemplo, el álgebra de George Boole es más fácil aplicarla a la vida cotidiana, porque muchos algoritmos de juegos y demás, según lo que yo investigué, es con el álgebra que él mismo implementó. Ahora bien, como yo misma dije, ¿qué hizo Baldor? Todas esas investigaciones lo hizo en un libro bastante completo, pero que a veces como matemáticos, no yo, pero yo sé que los matemáticos a veces hablamos del álgebra con los estudiantes, pero no lo llevamos a los orígenes, casi nunca. ¿Acaso que, no sé si usted lo ha visto, yo lo he visto en los centros educativos donde yo trabajo, y a mí siempre me ha gustado, si yo voy a dar un tema, que sea tomarme 5, 2, 3 minutos para que ellos me investiguen por lo menos quién fue el precursor, de dónde salió, ese tipo de cosas, porque yo creo que a veces para preservar la historia hay que seguirla transmitiendo. Es cuanto. Gracias. Profe, quiero aportar algo antes que se finalice. Máximo, porque tenemos 10 minutos ya para terminar. Mire, profe, siguiendo con la línea de Mabel, que dio una buena aportación, mire, profe, usted sabe, yo soy muy práctico, pero como yo tengo la facilidad que relaciona la matemática con las ciencias sociales, yo lo que hago es que doy la matemática, la primera parte es teórica y la otra parte es práctica. Le digo eso porque nosotros, la mayoría de los matemáticos, siempre nos enfocamos más en la parte práctica y nunca implementamos o llevamos al estudiante a que busque también los orígenes, sea la historia y algo por el estilo. Porque si mire ese tema que acabamos de abordar, ese tema es buenísimo, el de la álgebra, ya que si reforzamos en ese tipo de temas, podemos promover en el estudiante que el estudiante no tenga tanto miedo a lo que es la matemática, señores. ¿Por qué el estudiante le tiene tanto miedo a la matemática? Y se han acercado a mí estudiantes que yo le he preguntado, venga acá, ¿por qué ustedes dicen que la matemática es complicada y algo por el estilo? Lo estoy diciendo en manera llana. Es porque ellos dicen, o me han dicho a mí, los estudiantes, que le hablan, los maestros le hablan de una manera que ellos no entienden prácticamente, y le hablan, tú sabes que nosotros los maestros de matemáticas tendemos a ser muy prácticos y hablar de manera utilizando, claro está, hay que utilizarlo, pero primero hay que enseñarle al Se te fue el micrófono, Máximo. Se te fue el micrófono. Su internet, profe. Parece que es su internet. Ok. Bueno, ya, llegó. Dime más, sigue. Escúchame, fue el internet. Ajá. Yo he observado que muchos estudiantes, yo me quedé hasta dónde fue que ustedes me escucharon, más o menos. Más o menos cuando tú hablaste de que los estudiantes que le tienen miedo a la matemática y tú estabas hablando con ellos. Ah, es por el lenguaje y de la forma tan abstracta que nosotros utilizamos para dar la matemática. Por eso es que yo profundizo siempre, que a veces me han comunicado estudiantes que yo le he dado clase y ellos me dicen, wow, pero profe, usted me enseña de esta forma que, mira, con el otro profesor yo no lo entendía. Yo lo que digo que el estudiante hay que llevarlo siempre la matemática, siempre hay que llevarla a la práctica, o sea, a lo cotidiano, la vida cotidiana, que así es que yo enseño la matemática.
Muy bien, gracias Máximo. Entonces, nada, felicitando a los dos grupos, estuvieron muy bien. Ahorita le voy a mandar la evaluación. Recuerden, voy a enviar la evaluación del primer grupo a 3 de ustedes y la evaluación del segundo grupo a 3 de ustedes también, para que ustedes me hagan la evaluación y me la envíen a mi correo. ¿Oyeron? Así que tengan pendiente eso. No voy a decir a quién es que yo lo voy a enviar. Solamente se lo voy a enviar a su correo y por el grupo le voy a decir, ya le envié la evaluación, así que haga la evaluación de los grupos. Así que nada, fue muy bueno esta charla. Me encantó. Yo sé que a algunos también de ustedes les encantó. Para la próxima semana sería el grupo 3 y el grupo 4. Bueno, está el PDF está ahí en la plataforma para el grupo 3 y el grupo 4. Así que... Sí, yo soy del grupo 3. Perfecto. Así que nos vemos la próxima semana y recuerden que hay una tarea activa hasta el domingo, ¿verdad? Creo que la tarea 4 que está activa hasta el domingo. Y la tarea 3 voy a tratar de corregirla hoy o mañana para que ustedes estén pendientes de eso. Dante. Dante, quería hablar. Ok. Dante, no se está escuchando bien, ¿no? No se está escuchando, Dante. Parece que es tu micrófono, Dante, porque no se está escuchando bien. No, fue un accidente, disculpe. Ahora sí. ¿Oye? Sí, ya se está escuchando. Y ahora sí te está escuchando. Gracias. Yo creo que él dice como que fue que lo hablé. Okay. Carmelina, ¿tú querías hablar? Ya para terminar. Profe, usted está diciendo que corrige la tarea 3, pero aquello que enviaron la tarea 4, ¿también la va a calificar? Puede ser que no, porque como cierra el domingo, voy a aprovechar solamente la 3. Ok, gracias. Carmelina, te mandé un mensaje al WhatsApp de que me envíe la presentación por correo, ¿viste? Así que revísalo. Ok. Bien. Ok. Entonces, nada, nos despedimos. Ya son casi las 9. Nos vemos para el próximo viernes y espero que las exposiciones sean mejores y la charla sea mejor también para la próxima semana. Así que, bye bye. Nos vemos. Bye. Buenas noches para todos. Buen día para todos los compañeros. Ya ustedes saben.